Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 26 días sin sesiones en el Congreso de la República, la indignación crece entre los hondureños, quienes por años exigieron un poder legislativo que cuidara sus intereses, pero que tristemente solo ha obedecido a órdenes emanadas desde las cúpulas políticas del país, así como desde los grupos de poder quienes solo velan por sus intereses, señalan desde el oficialismo. La parálisis legislativa ha sido la manera en la que ha operado el Congreso Nacional desde que el actual titular del Legislativo asumió dicho puesto. Sin embargo, desde Libre señalan que los principales responsables de esa situación de estancamiento se debe a juegos que provienen desde el círculo político que impulsan las 10 familias y los 25 grupos económicos que cuidaron sus intereses por años, gozando de beneficios y controlando el Congreso utilizando al bipartidismo. Diferentes sectores manifiestan su decepción debido a que esperaban que Libre diera un rumbo distinto al Congreso. No obstante, las prácticas que señalaban eran perjudiciales para el pueblo las siguen utilizando para llevar a cabo su agenda política, señalan desde distintos sectores. A medida se acercan las elecciones, surgen más interrogantes acerca del por qué el Poder Legislativo sigue sin sesionar, por lo que desde la oposición nace la iniciativa de una autoconvocatoria, la cual no sería la primera en esta legislatura. En el pasado, las bancadas del Partido Nacional y Liberal, así como el Partido Salvador de Honduras, sesionaron, pero las decisiones tomadas en ese entonces no tuvieron efecto, por lo que desde la sociedad civil se preguntan qué tan efectiva sería una autoconvocatoria del bipartidismo, considerando quienes tienen el control es Libre. El estancamiento legislativo se mantiene desde el momento en que las bancadas de oposición se rehúsan en aprobar los préstamos de alrededor de 28,000 millones de lempiras, en el que el oficialismo menciona es para cubrir el presupuesto general de la República, pero los grupos opositores sostienen que dichos recursos buscan desviarse para campañas políticas, versión que es desmentida desde el Poder Popular. Igualmente, la Ley de Justicia Tributaria entra en un juego nuevamente y de acuerdo al vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, o se aprueba la reforma fiscal completa o no se aprueba nada. En sociedad civil recuerdan también lo manifestado por el titular legislativo Luis Redondo, quien en el pasado dijo, de no aprobarse los préstamos, corría el riesgo el presupuesto para la Unidad de Política Limpia, por lo que ven este tipo de declaraciones como una especie de extorsión de parte de Libertad y Refundación. Sin embargo, hay quienes lamentan que mientras los legisladores no hacen nada, siguen devengando sus buenos salarios, a pesar que por el pueblo muy poco han hecho en estos años. Señalan expertos quienes le recuerdan a la Junta Directiva que este dejó de ser el Congreso del Pueblo para convertirse en un tramitador como lo fue en años de la vida mejor.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar con 3 diputados esta mañana. El abogado Harry Dixon. Buenos días, abogado. Muy buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Muy buenos días a los compañeros que están acá. Y muy buenos días a usted que nos está viendo y escuchando. Me imagino que no solamente en Honduras, sino en varias partes del mundo. Un placer estar en su programa, Raúl. Gracias. Diputado Daniel Discoa, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días aquí a los compañeros panelistas y buenos días al pueblo hondureño, en especial pues al de Comayagua, al cual representamos, y ya estamos listos para poder platicar sobre los diversos temas que usted ponga aquí en la mesa. Gracias, diputado Yossi Toscano. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Buenos días, Harry. Buenos días, Daniel. A todo el auditorio, al pueblo hondureño, alegres por estar esta mañana conversando con compañeros diputados y con el distinguido periodista, amigo Raúl Valladares. Gracias. Voy a ir a San Pedro. Gerardo Ramos, dicen que quieren detener al yerno del Pollo Contreras, alcalde Roberto Contreras. Gerardo, adelante, ¿dónde te ubicas y qué es lo que ha pasado? Licenciado, muy buenos días. Qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana desde la zona norte del país. Estamos justamente en un circuito cerrado de la ciudad capital industrial. Desde aquí pues se ha confirmado ya esta orden de captura. Se ha librado orden de captura contra el yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Miembros de la ATIC y del Ministerio Público desde horas muy tempranas se trasladaron hasta este lugar. Andan en busca, por supuesto, de este individuo, que se trataría del yerno del alcalde Roberto Contreras. Por ahora la información que hemos logrado obtener que son 3 personas más, se trataría de 3 funcionarios de la alcaldía de San Pedro Sula, quienes también estarían siendo buscados por las autoridades del Ministerio Público y de la ATIC. Es importante mencionar que por ahora no se sabe cuál es el objetivo principal, lo que sí que la captura ya ha sido emitida. Nosotros hemos estado desde muy temprano aquí para poder obtener toda la información que corresponde, pero no han dado todos los datos para confirmarle a los medios de comunicación por qué se ha librado esta orden de captura en contra de el yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Estamos prácticamente cerca, inclusive de la casa de donde vive el edil sanpedrano, pero pues ya ellos, en este caso los elementos de la ATIC y del Ministerio Público, se han movilizado hasta otro sector. No han brindado en detalle, licenciado, como le mencionaba, cuáles son los motivos por los cuales se está librando esta orden de captura en contra de 4 personas. Todos son funcionarios de la alcaldía sanpedrana. Por supuesto, pues estaremos llegando hasta el Ministerio Público para obtener toda la información que corresponde y de esta manera pues poder ampliar con toda la información en las próximas emisiones noticiosas. Gracias, Gerardo. Estaremos pendientes a lo largo de este foro para ver qué pasa con el yerno de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. Mientras tanto, aquí la oposición amenaza con autoconvocarse a sesiones. ¿Por qué, abogado Discoa? Bien, un saludo de nuevo, Raúl, a todo el pueblo hondureño. Yo no quisiera verlo como una amenaza, sino que hay que ser claros en algo. Definitivamente es algo que el pueblo pues, día con día lo dice. Usted lo sabe, Raúl, los diputados somos objeto de mucha crítica, de muchos señalamientos, sobre todo cuando se vienen estas parálisis legislativas bastante largas que ya las hemos vivido. ¿Cuánto llevan ya? Ahorita ya llevamos más de un mes sin sesionar. La última vez se intentó sesionarse en septiembre y pues al final no se llevó a cabo la misma sesión, y el pueblo evidentemente reclama y siempre va a decir que los diputados tenemos un buen sueldo, que de hecho es cierto, que nos lo estamos ganando sin trabajar, que uno de los 3 poderes del Estado está detenido, y en este caso particular yo pienso que deberíamos nosotros de hacer nuestro trabajo, al menos estos últimos meses, procurar darle al pueblo hondureño algún tipo de satisfacción y emitir algunos decretos. Sin embargo, hemos encontrado desde la Junta Directiva que no vamos a negar que ellos tienen el control del Poder Legislativo, aunque nosotros tengamos los votos, pero ya en el pasado nosotros hicimos algunas autoconvocatorias donde, por cierto, prolongamos el periodo de sesiones ordinarias. Sin embargo, pues hicieron caso omiso al mismo y al final acabaron ejecutando lo que ellos querían a través de una comisión permanente. En este caso esperamos que de esta reunión que aparentemente van a tener los
jefes de bancada salga un acuerdo, porque tenemos la presión de los maestros con las reformas a la ley de IMPREMA. Sin embargo, también por parte del gobierno vemos la intención de aprobar préstamos bastante elevados que nosotros sentimos innecesarios, sobre todo cuando le quedan 4 meses y días de vida a esta administración. Viene un nuevo gobierno, vienen nuevas autoridades. ¿Y los préstamos no los habían aprobado antes? No, el doctor Hugo Noé ha argumentado que eso en el tema del presupuesto, cuando el Partido Libertad y Refundación lo aprobó el presupuesto, que ahí iban los préstamos. Sin embargo, si en este momento se está necesitando una nueva aprobación, es porque obviamente no están ya como derecho positivo o derecho vigente. Yo sí, ¿los liberales cómo están? Bueno, la bancada del Partido Liberal ha sido clara con su postura de convocar o de presenciar en el Congreso Nacional una sesión específica para aprobar los fondos de política limpia y también de Tribunal de Justicia Electoral. Estamos en plena campaña abierta y lamentablemente esta unidad pues no tiene los fondos necesarios para hacer la fiscalización. Sin embargo, también hemos sido claros que el Partido Liberal no está en condición de endeudar más al país, de aprobar más préstamos sin justificación alguna. Pero también señalar a título personal que aunque no se aprueben estos préstamos, no hay razón alguna para cerrar el Congreso Nacional. Suficientes problemas tiene el país: seguridad, falta de empleo, vivienda, educación, etcétera, los miles de problemas que tenemos los hondureños, como para que el Congreso Nacional esté cerrado. Así que tal excusa de que porque no se les aprueban préstamos es que no se le puede dar paso a la apertura de sesiones es algo injustificable y es algo que nosotros rechazamos categóricamente. Abogado Jari. Sí, bueno, yo creo que el desprestigio que tienen o que tenemos los diputados actualmente, y me imagino que siempre se ha tenido la figura del diputado, siempre es la figura más golpeada dentro del ámbito político, es precisamente por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de diputados responden a intereses externos y no necesariamente a la posición que tienen en su momento o a la opinión que tienen en su momento. No querer aprobar préstamos por un lado, porque dicen que no quieren endeudar el país, pero por el otro dicen que no quieren aprobar la ley de justicia tributaria porque no quieren cargar de impuestos a un pequeño grupo de personas que se han vuelto multimillonarias en el país porque no han pagado impuestos durante muchos años o que pagan muy poquito impuesto. Me parece una contradicción histórica. Por un lado dicen no préstamos, por otro lado no ley de justicia tributaria. Entonces yo me pregunto cómo hace el Estado para cumplir con el presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República, el que se aprueba, el que los compañeros de los dos partidos tradicionales aprobaron también junto con nosotros el año pasado, solamente es papel, solo es teoría. El gobierno, una vez que se ha aprobado el presupuesto, tiene que buscar los fondos necesarios para poder cumplir con ese presupuesto general de la República. Hoy en día no hemos podido cumplir con el presupuesto porque no hay dinero. Si tuviéramos aprobado la ley de justicia tributaria, creo que no tuviéramos tantos problemas de aprobar préstamos. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad, por eso le hemos estado pidiendo a gritos a la oposición que aprobemos la ley de justicia tributaria, porque ya lo han explicado los expertos y los que están hoy dirigiendo las partes financieras del país, que Honduras solo tiene capacidad de cubrir 6 lempiras de cada 10 lempiras que se necesita para el presupuesto general de la República. Esos otros 4 lempiras hay que buscarlo lastimosamente a través de préstamos. Pero hoy también la oposición dice que tampoco quiere aprobar préstamos porque eso va a servir, dice, para hacer campaña política y ellos tienen miedo a perder las elecciones. Me parece una posición muy mezquina y una posición totalmente irresponsable. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas empresas, por ejemplo, que están pavimentando carreteras, otras que están construyendo hospitales, otras que están construyendo escuelas, que le va a favorecer a miembros de todos los partidos políticos, de todas las religiones, de todas las ideologías habidas y por haber. Y la oposición dice, no vamos a aprobarlo. Entonces la carretera que iba para Trojes, por ejemplo,
se tiene que paralizar. La carretera que va para Huinope se tiene que paralizar. Yossi, que está aquí aspirando a una candidatura por Francisco Morazán, la carretera San Antonio de Oriente a Huinope se paraliza, Yossi. La carretera de Nueva Armenia está paralizada, la carretera de Lepaterique está paralizada. Y te hablo únicamente de Francisco Morazán. Están parados cualquier cantidad de proyectos solamente porque ustedes dicen no vamos a aprobar estos préstamos. Aprobemos la ley de justicia tributaria. Vaya, regresemos al Congreso, olvidémonos de los préstamos. Olvidémonos de los préstamos y aprobemos la ley de justicia tributaria y reiniciemos sesiones. A las sesiones se va, Raúl, a aprobar leyes. No solamente a sentarnos y a esperar que nos traigan la cena. Se va porque hay un consenso, porque las diferentes bancadas se pusieron de acuerdo. Cada vez que un presidente del Congreso Nacional, y esto ha sido siempre así, porque muchas veces la población hondureña le hacen pensar que las leyes se aprueban ahí en el Congreso. No, son ya acuerdos preestablecidos. Cuando el presidente de un Congreso Nacional somete a votación una ley con raras excepciones, es porque ya tiene un acuerdo con las diferentes bancadas. Entonces, yo les pido a los dos partidos tradicionales que si no quieren aprobar préstamos, aprobemos la ley de justicia tributaria. Creo que sería un buen regalo hasta de Navidad para el pueblo hondureño, para no seguir cargando al pueblo hondureño de tantos préstamos. Está la ley de colaborador eficaz. Yossi, compañero Discoa, apóyennos a aprobar la ley de colaborador eficaz, una herramienta sumamente importante para el sistema de administración de justicia para combatir la criminalidad organizada. Yo los invito a que aprobemos esas leyes. Olvidémonos de los préstamos si quieren, pero aprobemos esas leyes que son de gran utilidad. Y retomando el tema de los préstamos, muchos proyectos se van a parar. Yo sé que la intención es hacer ver mal al gobierno, que el gobierno no cumplió con esta carretera, que el gobierno no pudo terminar el hospital, que el gobierno no pudo terminar la escuela, pero me parece injusto para la población que está esperanzada que su proyecto, después de tantos años, por fin se ejecute, y no se va a ejecutar porque los señores de la oposición dicen no queremos dar los votos. Bien, brevemente escuchemos ahí qué dice Roberto Contreras. Le andan queriendo capturar al yerno. Fondos de Sedesol. ¿Por qué los más de 1.000 millones de lempiras que se hartaron en Sedesol, los diputados, no hay ninguna investigación? ¿Por qué razón se le condonan o se le perdonan delitos a una persona que fue vencida en juicio y con sentencias judiciales para ponerlo disque candidato? Y luego decir, hay que atacar el pollo. Si piensan que de esta forma yo voy a renunciar para que ellos establezcan una alcaldía comunista aquí en la costa norte, están muy equivocados. Y hoy, más que nunca les voy a decir, vamos a luchar día y noche por ganar las elecciones y por lograr que Salvador Narrala sea el próximo presidente de la República. ¿Es inhabilitarlo a usted, don Roberto? ¿Es inhabilitarlo a usted la intención con estos requerimientos? Pero no lo pueden habilitar porque tendrían que abrir un juicio político, un antejuicio. Sí, las encuestas son mi peor aliado, porque cuando Libre saca un voto, yo saco 8. Cuando el Partido Nacional saca un voto, yo saco 8. Entonces, esto es algo que ya lo estábamos esperando. La sonrisa de mis dos nietos es algo valioso para nosotros como familia. Y atacar a nuestra familia, ellos saben el dolor que me están causando, pero no me voy a doblegar. Y le pido al Partido Liberal y le pido a todo Honduras, votemos masivamente en las elecciones del 30 de noviembre, todos contra la dictadura comunista de Mel Zelaya, ¿Sabían de esta de Luis Redondo y de Richie Moncada? No se dobla ante esta situación, ante Libertad y Refundación, no se va a doblar. Soy como el bambú. El bambú se puede doblar, pero no se va a quebrar. Hoy nos atacaron lo que más queremos y lo que más amamos, nuestra familia. ¿Alcalde sería también contra su yerno? Han venido a hacer un show a la costa norte. Y esto le va a pasar factura a Childe Arriaga. ¿Sí? Esto le va a pasar factura a Luis Redondo.
Esto le va a pasar factura a todos los diputados de Cortés, por los cuales le pido a todos los sanpedranos, más de 360,000 sanpedranos que vamos a ir a votar, no voten por los diputados de Libertad y Refundación. Que usted dijo, alcalde, le han dado lo que más le duele, su yerno, el esposo de una de sus hijas. Sí, yo quisiera expresarme de otra manera, pero como hombre y como político, y sé que muchos niños escuchan estas entrevistas, no puedo decir lo que realmente quisiera decirle a Mel Zelaya, a Luis Redondo y a toda la cúpula maligna de Libre que pretenden establecer un régimen comunista en este país por más de 50 años y llevar este país al fracaso. Porque Libre ha convertido este país en una fábrica de desempleados, una fábrica de tristezas, una fábrica de desesperanzas. Ahora vienen los ataques para Salvador. Ahora sigue Salvador. ¿Sabían de estas investigaciones, alcalde? ¿Tenían conocimiento de esto? Todo esto está basado en puros chambres, chismes y rumores. Alcalde, ¿vio el modelo de Venezuela y de Nicaragua aquí donde la oposición la desaparecen? Eso es básicamente lo que tienen. Si ellos creen que yo voy a salir corriendo a decirles, miren, voy a renunciar mejor o me voy a hacer libre, para que me perdonen mis delitos, amiga. Aquí están mis manos, Mel Zelaya. ¿Quién es el ideólogo de todo esto? Mel, mire mis manitos limpias, ¿ve? Yo no me fui a robar dinero al Banco Central. ¿Él es el ideólogo de todo esto? ¿Denuncias del vicealcalde que en eso estarían infundados todos estos? Ustedes saben perfectamente lo que sucedió con el señor respecto a que lo vencimos en un juicio por lo que fue calumnias y difamación contra mi persona. Por supuesto, no, él tenía que cobrarse una revancha a esto y hoy viene a golpearme lo que más quiero, mi familia. Pero voy a mantener la calma y quiero agradecerles a todos ustedes, porque ustedes han sido testigos que siempre he dado la cara de frente ante las buenas noticias y las malas noticias. Hoy es un día muy triste para nuestra familia. Retiré a mis hijos, a mis nietos, como a las 4 de la mañana, porque sabíamos que venía esto. Ya desde las 4 de la mañana están los señores del Ministerio Público. En alguna medida quiero agradecerle a ellos porque pues no han sido torpes, no han sido groseros, ni tampoco se introdujeron a la otra casa. No andan ni siquiera órdenes de allanamiento. Si usted le dice a ellos, ¿andan orden de allanamiento? ¿Ni con un juez ejecutor? No andan absolutamente nada. Si ellos nos dicen, mire, yo aquí ando mi cédula, ¿ves? Yo no tengo, solo ando mi cédula, mire, para preguntarle a ellos si... ¿Alcalde, de qué se le acusa? Es que yo no, es que... ¿Trasciende, alcalde, que a Steve Fajardo lo están vinculando, acusando por lavado de activos? Supuestamente figuras que maneja el Ministerio Público. Bueno, mire, para enredar a una persona en un Ministerio Público lo puede hacer en 2 minutos. Sí. Y para salir de un problema de eso le puede tardar 30 años. Y eso es lo que está buscando Libertad y Refundación. ¿Lo quieren detener políticamente, señor alcalde? Sí. Pero independientemente de que hayan 20 formas de pelar un pollo, esta no es la correcta. ¿Hay temor, don Roberto? No, en absoluto. Yo he salido de mi casa y he venido a defender a los que más quiero. Alcalde, mi familia. ¿Hay presión al Partido Liberal? No, hay presiones. Mire, alcalde, dejemos claras las cosas porque este es un asunto político. Esta es una persecución política. Ellos andan buscando diablos donde no existen. Alcalde, teme por su vida de no lograr la captura, no lograr el objetivo, porque en otros países como México, Colombia, han asesinado precandidatos, candidatos a políticos muy reconocidos en otros países. Bueno, ya al ver lo que son capaces de hacer, Ernesto, ellos podrían hacer cualquier cosa. En este momento podrían estar plantando 1 kilo de cocaína, 2 kilos de cocaína en mi casa y decir que las encontraron, pararme un carro, ponerme una bomba o ponerme armas, que yo no tengo armas tampoco. O sea, esto realmente se acaba de pegar un balazo en el pie Libertad y Refundación al venir a atacar a mi familia y atacar lo más querido que tenemos los sanpedranos. ¿Hay una desesperación del actual gobierno, alcalde? Sí, definitivamente, están desesperados, tuvieron mucho, pero mucho tiempo para hacer su tarea. Desde el 2022 que se eligieron como gobierno, tenían que haber trabajado fuerte por el país para poder decir, miren, ahora queremos poner otra presidenta, pero no hicieron el trabajo. Entonces ahora el culpable es Roberto Contreras. Yo no soy el culpable. Desde el 28 de enero del año 2022 que asumí la municipalidad de San Pedro Sula, nosotros empezamos a trabajar y a trabajar fuerte por esta ciudad.
En este momento yo podría ir a sentarme en mi casa, quedarme encerrado, y les digo que en las urnas va a ser barrida la que se va a dar libre. Estas acciones de campaña van a esperar en Nicaragua, señor alcalde. Sí, este es el modelo Cuba, este es el modelo Venezuela. Por eso Venezuela tiene una diáspora de más de 10 millones de venezolanos que se van de los países por las persecuciones. Nicaragua mandando en aviones lo que es en sí la oposición para Miami. Lo mismo está pasando. Si yo levanto el teléfono ahorita y yo hablo con la Embajada de Estados Unidos, inmediatamente podría conseguir un asilo político. Inmediatamente lo consigo con lo que han hecho. Pero yo de mi país no voy. ¿Sabe por qué? Porque voy a hacer historia. El 1 de diciembre voy a celebrar a lo alto que se van. Y se van Libertad y Refundación y entra el Partido Liberal. Alcalde, esperan una cadena, esperan una cadena nacional del fiscal general explicando el porqué de todos estos cateos, por qué están acusando a su familia. Es que en ningún momento ha sido citado a un juzgado el señor Fajardo. A mí no me han citado en ningún momento. Y miren, les voy a explicar algo bien clarito. Bien, licenciado, es lo que está mencionando el alcalde sanpedrano Roberto Contreras en este momento, sus reacciones en cuanto a esta orden de captura que se ha emitido aquí en la capital industrial. Vamos a mantenernos aquí para poder obtener toda esta información que él está brindando en este momento, y al parecer también el Ministerio Público y la ATIC se van a estar trasladando a otro sector de la ciudad de Los Orzales, así que aquí estaremos para poder ampliar con toda la información. Con usted a los estudios. Bien, gracias Gerardo. Voy a hacer una pausa, luego vuelvo con mis invitados de esta mañana, don Harry Dixon, Josy Toscano y Daniel Discua, diputados. No veo tan bufón hoy al Pollo Contreras. Me decía aquí el abogado Discua, si es que nadie quiere que lo llamen ni a un juzgado de paz. Está un poco nervioso el Pollo. Vamos a ver qué pasa y vamos a darle seguimiento. Cuando quieren capturar al yerno de Roberto Contreras, ahí Neto Rojas le dijo que le daba miedo que lo fueran a asesinar, o que si es por lavado de activos que están buscando al yerno. Ya han habido autoconvocatorias. Discua, ¿qué van a hacer ahora? ¿Lo van a lograr? No vamos Recuerdo que una vez no se pudo. No, sí, ¿te acuerdas? Mire, lo hicimos la sesión, se publicó en un diario como manda la ley. También no olvidemos que si actuamos fue en base a la Constitución, en lo que decía ahí el artículo 191, si no me equivoco, pero también hay que reconocer que el que manda, ¿verdad? Y quien tiene el control administrativo del Congreso Nacional es Libertad y Refundación, y en ese sentido pues no es que no pudimos, sino que no tuvo fuerza de ley lo que nosotros en ese momento propusimos. Sabemos que hoy hay una reunión de jefes de bancada a mediodía y pues ojalá de ahí salga algo positivo. Vamos a esperar esa reunión antes de pronunciarnos, Raúl, pero hay cosas que sí es bueno recapitularlas. Por ejemplo, desde que salió el video de don Carlos Zelaya, la ley de colaboración eficaz, creo que ya no le conviene tanto a la gente del gobierno. Y hay otros temas ahí también que no... Hace un momento lo estaba mencionando el diputado. Pero se paró ese tema, fíjate. Yo soy el presidente de esa comisión. Se paró, no, permítame, abogado, que yo no le interrumpo. Usted ya me conoce, pero ese tema se paró después de ese incidente y yo lo recuerdo muy bien. Y hay otras cosas que es bueno recapitular. Mire, cuando Libertad y Refundación entró al gobierno, recuerdo que una de las cosas que más decía, y ojo que yo no voy a abogar por el gobierno pasado, pero dejaron el Estado en cero, decía, no hay un lempira, dejaron un presupuesto y no está el dinero. Bueno, por eso mismo es, porque el presupuesto es eso, un decreto planteado en aire y va en base a ingresos y egresos. Cuando usted aprueba X cantidad de dinero, no es necesariamente que ya la tiene ahí lista, y es lo que hoy está viviendo el Partido Libre, pero tampoco es cierto que por no aprobar determinados préstamos es que se van a detener todas las obras que hay en el país o lo que se supone que están haciendo, si el Estado tiene otras fuentes de recaudación diarias como el tema combustibles, tributos por constancias, por permisos de armas, por licencias de conducir. O sea, la cantidad de dinero que el Estado recauda a diario es bastante elevada. Así que me parece que ya a este punto, donde ya queda poco tiempo, no se trata de polarizar el país. El tema de la ley de justicia tributaria a este punto me parece ya una lucha más política e ideológica que en realidad algo que pueda beneficiar directamente al pueblo. Aún así yo le digo, yo no soy impuestofóbico,
Estoy de acuerdo en que el que más tiene, pues más pague. Sin embargo, un inversionista siempre va a querer claridad tributaria, seguridad jurídica y estabilidad política. Entonces, mientras no le demos esos 3 elementos, no podemos aprobar una ley porque, yo pregunto, ¿y quién le va a dar empleo a la gente? Garanticémosle al empresario elementos mínimos de que su dinero va a estar seguro, y entonces podemos hacer las reformas tributarias necesarias, pero no desde un punto de vista político, que es a donde han llevado esta ley de justicia tributaria, porque desde su nombre pues nos dice que es más o menos dentro de los parámetros ideológicos que el partido de gobierno ha tenido, la lucha de clases y ese tipo de discursos. Nosotros estamos listos para sesionar, claro que estamos listos para aprobar leyes, pero vamos a aprobar las leyes desde el debate y desde el consenso, no desde la coacción, que es algo que le ha gustado bastante a la gente que dirige el Congreso y este gobierno, que hay que aprobar las cosas sí o sí, pero el Congreso no funciona así. Prueba de ello es que ellos empezaron con mucha fuerza, 50 diputados, más los del PSH, más una de la liberal, y hoy más bien Libertad y Refundación perdió diputados de su bancada, perdió el apoyo del PSH y perdió el apoyo del ala liberal que estaba con ellos. Bien, antes de Yossi Toscano, más adelante preparar un reporte. El Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal, me preguntaba el abogado Dixon, por fraude de 45.5 millones en la alcaldía de San Pedro Sula. Fraccionaron contratos, incumplieron obras, lavaron activos con fondos municipales. La acusación contra Luis Hernando Portillo y su esposa Olga Estela Ávila, que es representante de ERCOT, a Steven Adolfo Fajardo Vargas, este es el yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Steven Adolfo Fajardo Vargas, y también está José David Fajardo, que Hernández, tío de Steven, a los representantes de las empresas que se coludieron para defraudar, entre ellos José Antonio Juárez Pereira, Henry Giovanni Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcolm, y ahí sigue un montón de gente. Bien, en los noticieros tendremos más detalles. Ahí está Cartagena Villagra, el director del departamento de vías, pero la acusación es por 45.5 millones de lempiras. Los liberales, Toscano, ¿cómo están en eso? Bueno, justamente, abogado Jari, yo me postulo porque conozco lo que pasa en el Congreso Nacional. Usted hacía alusión de mi postulación. Y no puede decir Libertad y Refundación que la carretera que va a Oriente, que los ciudadanos de Villanueva, de Los Pinos, de Tatumbla, de San Antonio de Oriente, pasan 2-3 horas en el tráfico porque los de la oposición no les aprobamos los préstamos. Esos ciudadanos que les dieron el voto, que confiaron en ustedes, que fue su ministro a dar la cara y que les dijo que en 6 meses les resolvía la obra, tienen 3 horas mínimo de tráfico, de ida, de regreso. Esa gente pasa condiciones inhumanas en la carretera, no porque nosotros no aprobemos en el Congreso Nacional, eso es porque su gobierno de Libertad y Refundación no ha tenido la capacidad de poder culminar esa carretera. Y todo lo que prometieron en campaña, que no cumplieron nada, las cosas que los llevaron al poder, no es por culpa de la oposición que no lo han logrado. No quitaron los peajes por incapaces, no por culpa nuestra. No vendieron el avión presidencial que prometieron por incapaces, no por culpa nuestra. No hicieron el centro cívico, el hospital más grande de Centroamérica como prometieron, no por culpa nuestra. El Congreso Nacional dejó de tener funcionalidad, no por culpa nuestra, si los apoyamos en absolutamente todo. Todo el primer año de Libertad y Refundación los apoyamos. Yo fui uno de los diputados que más los impulsó en los proyectos, consensuaba, los apoyaba, buscaba los votos con los demás compañeros. Los apoyamos incondicionalmente. Y que en su cierre de gobierno vengan a decir que es culpa de nosotros el desastre de gobierno que tienen, eso es inaceptable. Pero también hay que decir que el problema del Congreso Nacional es un problema de fondo, va más allá de quién lo presida. Y difícilmente usted lo puede escuchar, ciudadano, hablar de un político, pero yo lo voy a decir. El gran problema del Congreso Nacional es la ley orgánica. La ley orgánica le da poder absoluto a una persona y su junta directiva. Jari hablaba de algunos proyectos en los cuales podríamos avanzar. Bueno, pueblo hondureño, eso solo pasa por las manos del presidente y su junta directiva, que lo agenden y se establezca en una sesión.
Pero ni el compañero Discua, ni su servidor, ni ningún otro diputado que no sea de la actual Junta Directiva de Libre puede gestionar algo en la agenda o puede decir que se aperture una sesión, porque ya lo explicaba el diputado Discua, lo intentamos, hicimos una autoconvocatoria, teníamos creo que 72 votos en aquel entonces, no recuerdo bien, pero teníamos más de los 65. Hicimos las publicaciones y ¿qué pasó? Nos reprimieron, golpearon a nuestras diputadas compañeras del Partido Nacional, del Partido PSH, las agredieron, nos encerraron en el Congreso Nacional. Se convirtieron en autores de lo que criticaban, así como a Harry Dixon le rajaron el ojo en el Congreso Nacional anterior, así lo hicieron con Toño Rivera en el Congreso Nacional actual. Y eso no es culpa de nosotros. Simple y sencillamente se convirtieron en autores de lo que critican. Por eso es importante reformar o derogar la actual ley orgánica del Congreso Nacional. Mientras se le dé poder absoluto a una junta directiva, a una persona, va a seguir pasando. Pasó en el Congreso Nacional Azul, ahora está pasando en el Congreso Nacional de Libre. Mientras los 128 diputados que elige el pueblo no gocen de esa democracia por la cual el pueblo los eligió, tengan voz y voto y tengan de manera equitativa la representación del pueblo hondureño, el Congreso Nacional no va a avanzar. Pero para que eso pase realmente ocupamos políticos comprometidos. En el pasado, en algún momento de Libertad y Refundación salió esa promesa, no se cumplió tampoco. Y es justamente porque cuando se ha demostrado, ¿no?, que el político tradicional llega al poder, pues no quiere soltar la batuta. El Congreso Nacional tiene que cambiar esa ley, pueblo hondureño. ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué no hay educación? ¿Por qué no hay vivienda? Bueno, porque el Congreso Nacional no trabaja. Porque los diputados solo trabajan según la ley orgánica 2 días y después hay que ir a comisiones. Las comisiones las preside el que designa la Junta Directiva. Y ojo, no estoy solo señalando a la actual Junta Directiva, este es un problema que viene de congresos anteriores y solo se va a cambiar cuando realmente las comisiones las presidan los diferentes partidos. El común acuerdo nunca va a no ser de la imposición, de la represión del que está presidiendo o de su Junta Directiva. Lo vimos en el pasado, cómo lograba Libertad y Refundación imponerse y lograr sus objetivos. A través de tirar cohetes, de cerrar el Congreso Nacional, de tomárselo. Y esa es la dinámica que ha planteado el que está en oposición en el Congreso Nacional. Hay que hacer escándalo, hay que autoconvocarse, hay que sabotear las sesiones para poder ser escuchados. Porque el que está arriba no tiene la capacidad de darle la palabra a los demás y no tiene la capacidad, si no es comprando conciencias, si no es imponiéndose, de generar una atmósfera verdaderamente democrática. Parece que lo que estoy diciendo es como un sueño, ¿no? Pero esa es la realidad, por eso el Congreso Nacional no funciona. Mientras no existan 65 diputados comprometidos con derogar esa ley y repartir el poder para todos según el pueblo fue escogiéndonos y no tengamos esa capacidad y esa madurez política, no vamos a avanzar. Y referente a la persecución política, pueblo hondureño, Libertad y Refundación también en el pasado criticó y criticamos fuertemente a Juan Orlando por los famosos estados de excepción, esos que violentan las garantías constitucionales, esos que dejan sin los derechos constitucionales a los ciudadanos y que los dejan amarrados. Bueno, lo que nunca pensamos es que en el gobierno de Libertad y Refundación fuimos a elecciones con un estado de excepción. Y hoy vamos camino a elecciones generales, pues con un estado de excepción. El presidente del Partido Liberal señalaba que no hay órdenes de captura, que no hay documentación, que no hay ningún trámite jurídico del que ellos hayan tenido conocimiento. Y bueno, justamente para eso es el estado de excepción que Libertad y Refundación promueve y que no aprobaron legalmente en el Congreso Nacional. Justamente es para tener amarrado y perseguido a la oposición, aquellos que no piensan como ellos. Y entonces, repito que se convirtieron en autores de lo que criticaban, violentando la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento, la libre circulación, las garantías constitucionales, que por eso en el pasado los admirábamos, y por eso Harry fue uno de los fiscales más destacados en su época, porque se fue a hacer una huelga en el Congreso Nacional justamente defendiendo esas garantías, garantías que hoy desde el gobierno que él defiende se están violentando. Y se planificó justamente para este momento, pueblo hondureño. La cacería que viene en estos 2 meses y días que faltan para el 30 de noviembre será enorme. Las campañas de difamación, de calumnia. Y nos toca pues justamente sufrirlo a los liberales porque somos el partido que encabeza todas las encuestas, como bien lo decía Roberto Contreras, a quien mostramos toda nuestra solidaridad, porque evidentemente las pruebas son claras, un estado de excepción en plena campaña electoral, en pleno día de las elecciones,
y con el manual de las dictaduras de izquierda, que ya lo conocemos a memoria, y esto pasó en Venezuela, y esto pasó en Nicaragua, y esto pasó en Cuba, la persecución a aquellos rivales. ¿Qué pasó el fin de semana? Pueblo hondureño, en Cortejo hubo una concentración masiva respaldando a Salvador Nasralla. Se inundaron las calles de rojo, blanco, rojo, gritando viva Salvador presidente, viva Roberto Contreras alcalde. Y el resultado es que, bueno, tenemos esta semana ya una orden de captura para el yerno del alcalde y presidente del Partido Liberal. ¿Ya? Sí. Gracias. Yo creo que mientras la clase política siga bailando al son de la canción que está de moda, difícilmente vamos a salir adelante en este país. Compañero Discoa, la ley de justicia tributaria es necesaria y no es para aplicársela a todos los empresarios, porque no son todos los empresarios, y lo quiero dejar muy claro, no son todos los empresarios que no pagan impuestos. La gran mayoría de empresarios en este país pagan sus impuestos. Pero usted y todos los que estamos acá, los que nos están viendo, saben que hay un pequeño grupo de empresarios, de grandes empresarios, que no pagan impuestos o que pagan muy poquito impuestos, que tienen cualquier cantidad de años de no pagar impuestos. Yo creo que es una responsabilidad nuestra como representantes de esos millones de hondureños que se levantan tempranito a depositar un voto a favor de nosotros, decir: estoy de acuerdo con la ley de justicia tributaria, porque no es justo que María, que Juan, que Pedro paguen sus impuestos mientras estos señores que se han hecho ricos en nuestro país no quieran aportar un granito de arena al desarrollo de este país. Yo creo que eso es justo. Dos, yo lo he explicado hasta la saciedad, con todos esos tributos que usted habla, no solo se ajustan 6 lempiras por cada 10 lempiras que necesita para el presupuesto general de la República. En los otros 4 lempiras se tienen que sacar préstamos internacionales hasta que no se modifique la ley de justicia tributaria, o hasta que no se apruebe la ley de justicia tributaria. La ley de colaborador eficaz, mi estimado diputado Discoa, yo fui el presidente de la comisión que dictaminó ese proyecto, un proyecto de ley que viene desde tiempos de la MASI. La MASI dejó ese proyecto y lo han presentado diferentes diputados en el Congreso Nacional, y yo me tomé el costo de convocar a magistrados de la Corte, a jueces de sentencia, a defensores públicos, a agentes de lucha contra el narcotráfico, a fiscales del Ministerio Público, y entre todo ese sistema de administración de justicia dictaminamos la ley de colaborador eficaz. Estamos para el tercer debate. Yo pregunto acá, ¿por qué no quieren dar los votos? ¿Cuál es el miedo de dar los votos para la ley de colaborador eficaz? Usted dice, mi estimado Discoa, que es por el video que salió del compañero Carlos Zelaya. Al compañero Carlos Zelaya se le obligó a renunciar del Congreso Nacional, de su cargo de diputado, de sus puestos dentro del partido, de su puesto de secretario del general del Congreso Nacional, y se dejó a disposición de que lo investigaran. Nosotros no salimos a hacer comunicados o a emitir comunicados solidarizándonos porque era una persecución política contra Carlos Zelaya. Si bien es un compañero que ha estado con nosotros, que le tenemos cariño, pero también sabemos que tiene que someterse a una investigación. ¿Qué han hecho, por ejemplo, con el video del abogado Mauricio Villeda? ¿Qué hicieron los liberales con el video de Mauricio Villeda? Para hacer una comparación de cómo trata un partido determinado caso y el otro partido. Salieron con comunicados diciendo que era persecución política, que era una campaña de desprestigio, que le daban hasta la vida por él, mientras a Carlos Zelaya lo mandaron, lo satanizaron hasta la saciedad, inclusive en muchos medios de comunicación. Entonces, esa es la diferencia entre un partido libre con un partido tradicional. Ahora, en cuanto a lo que dice Josh Toscano, no estamos hablando de obras que están ya realizando. Es la carretera que va de Anlí. Quien conoce o que conoció esa carretera sabe de qué estoy hablando. Esa carretera estaba destruida. Hoy
la mayor parte de esa carretera que va hacia el oriente del país está en perfectas condiciones por la labor, por el trabajo, por la voluntad política de la presidenta Xiomara Castro. Criticar una calle como la que va para Danlí después de tanto abandono me parece injusto y mezquino. Hablar hoy de persecución política solamente porque a uno de sus miembros lo han descubierto en un supuesto acto delictivo y venir a decir que es una persecución política y porque las encuestas están favoreciendo al señor Contreras y por eso Libre anda detrás de ese señor, a mí me parece injusto. ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo aquel caso que ustedes muy bien lo criticaron, cuando Porfirio Lobo Sosa dijo: yo sabía lo del Seguro Social, del saqueo del Seguro Social, decía Porfirio Lobo Sosa en su momento, pero no dije nada, porque íbamos a elecciones y no queríamos afectar las elecciones. Ese silencio nos costó 7.300 millones de lempiras a todos los hondureños. Entonces hoy, para no afectar las elecciones, el Ministerio Público tiene que replegarse y decir: este caso no lo presento porque van a decir que es persecución política, este no lo presento, este tampoco lo presento, y todos son angelitos que van al proceso electoral y que la población siga votando por ellos porque son angelitos. Es el tradicionalismo que ustedes no quieren renunciar. A eso yo le llamo tradicionalismo, a eso yo le llamo una vieja forma de hacer las cosas que le trajo al pueblo hondureño solamente desgracia. Eso fue lo que trajeron. Y ustedes quieren seguir con eso, con ese mismo discurso que nos están persiguiendo porque las encuestas nos favorecen. Ajá, y esos 45 millones de lempiras, ¿a dónde diablos fueron a parar? ¿Qué dice el Ministerio Público? Los que somos abogados, los que estuvimos en el Ministerio Público, sabemos perfectamente que el Ministerio Público puede emitir orden de detención. Si acaso no había una orden de captura, que yo creo que sí la había, el Ministerio Público tiene toda la capacidad para emitir un auto de detención inmediata para evitar que una persona se pueda escapar del brazo de la justicia y posteriormente ponerlo a la orden de los juzgados y pedir la convalidación de esa detención. Usted, mi estimado Yossi, dijo: el primer año nosotros les aprobamos todo, dijo. ¿Sabe por qué nos aprobaron todo, Yoshi? Porque eran aliados de nosotros. Porque estábamos juntos. ¿Por qué ríe usted? No, pues que eso es obvio. Pues. Estábamos juntos. Comíamos en el mismo plato, Yoshi. Ustedes pusieron al presidente del Congreso Nacional. Estaba su compañera Irosca ahí en la junta directiva. Estaba mi buena amiga, porque es mi buena amiga Fátima Mena, en la junta directiva. Entonces, era obvio que nos apoyaran en todo eso. Cuando ya no les gustó o cuando ya no pudieron obtener lo que ustedes querían obtener, yo no sé qué es lo que andaban buscando, se enojaron con el presidente Redondo, se rebelaron y posteriormente se fueron al Partido Liberal. Porque eso es lo que hicieron, se fueron al Partido Liberal. Entonces no nos vengan con ese cuento de que todos nos aprobaron y porque nosotros aquí, que nosotros allá, no. Cada vez que hay un conflicto en el Congreso Nacional o cada vez que no pueden conseguir algo, un interés personal o un interés de partido, entran en ese proceso de rebeldía. A mí nadie me va a contar cuentos. Yo ya me sé toda esa historia del Congreso Nacional. Yo sé qué piden en esas reuniones que se van con Redondo allá y sé qué pedían antes cuando se iban con Mauricio Oliva. Sé todo lo que hacen, sé todo lo que piden. Se queda asustado uno porque uno cree en las personas y uno dice, pero ¿cómo es posible que este diputado haya pedido tal cosa a cambio de un voto? A mí, yo nunca he ido a una oficina a cambiar mi voto por una cuestión personal. Nunca he dado un voto porque alguien me dio algo. Pero aquí la oposición sí lo hace y lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo. La ley de colaborador eficaz. Le ponen 1000 peros para no dar esos votos. Yo por eso aquí voy a volver a aprovechar este programa y le voy a pedir al presidente Redondo, en cuanto inicien las sesiones, someta a votación la ley de colaborador eficaz y que se caigan todas las máscaras que se tengan que caer,
pero usted tiene una responsabilidad, presidente Redondo, con el pueblo hondureño. No deje que su periodo termine sin que esa ley se someta a votación. Si no pasa, que cada quien asume su responsabilidad, pero el Ministerio Público y todo el sistema de administración de justicia necesita esa herramienta de combate a la criminalidad. De lo contrario, usted también va a ser responsable, usted también va a quedar ahí como cómplice de la oposición que no quisieron aprobar la ley de colaborador eficaz. Yo estoy seguro que el presidente Redondo lo va a hacer, así que no nos vengan con cuentos, que aquí todos nos conocemos, aquí todo el mundo sabe en qué anda. Hoy que están en otro partido, hablan en otro idioma. Cuando estaban en el PCH, hablaban otro idioma. Como el señor Contreras, por ejemplo. Les pongo el ejemplo del señor Contreras. El señor Contreras, hoy que insulta, hoy que desacredita Libre, fue a buscar ser candidato de Libertad y Refundación Libre. Gritaba con nosotros hasta la victoria, siempre gritaba Roberto Contreras. Fuimos nosotros las bases del Libre que nos fuimos a apostar allá al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral porque no lo querían inscribir. Fuimos nosotros los que pusimos nuestras estructuras en San Pedro Sula para defender el voto de Roberto Contreras. Y hoy dice que Libertad y Refundación es un desastre y que no hemos cumplido. Pregúntele a esos miles de hondureños y hondureñas que hoy tienen una carretera pavimentada, que tienen una escuela reconstruida, que hoy están gozando de un hospital nuevo. ¿Cuál incumplir y qué 8 cuartos? Que no quieren ver solamente porque están deseosos y desesperados por regresar al poder, que no lo van a lograr, porque miren, si hay una cosa que este pueblo tiene, que no es tonto, esa idea errónea de que este pueblo es tonto y que no mira todo lo que ha hecho la presidenta Xiomara, quítenselo de la cabeza. Miren, el 30 de noviembre, este pueblo les va a dar una lección de inteligencia y le va a decir a ustedes, no volverán. ¿Por qué? Porque la gente sabe que el único partido que puede hacer realidad los sueños de este pueblo es Libertad y Refundación. Y hoy, con nuestra próxima candidata, la abogada Rixi Moncada, y va a continuar con el proyecto de refundación de la patria, aunque le duela y aunque nos vengan con cuentos de Cuba y de Venezuela y de todos los que ustedes se puedan inventar, a Honduras la vamos a sacar adelante sí o sí. Bueno, ha sido claro el abogado Harry. Risa, ¿por qué se ríen? Bueno, claro no creo, pero... Bueno, ahí díganle pues. No, fíjate, que dice que el gobierno de Libertad y de Refundación es el que le cumplió los sueños al pueblo hondureño. ¿Será el sueño de perder la cuarta del milenio? ¿Será el sueño ahí de que las enfermeras tengan más de 20 días en una lucha y la ministra lo que les contesta es que ellas comen camarones con esos soldazos que tienen? ¿Qué sueño? El sueño de estar esperando 3 horas ahí para llegar a Danlí cuando el gobierno anterior, aún en pandemia, en 6 meses construyó la mitad de la carretera. Esos serán los sueños que le cumplieron al pueblo hondureño. El tema de don Carlos Zelaya, que créame que lo poco que lo traté como persona, la verdad que él es muy buena persona, pero ¿a cuál investigación se ha sometido? Es que no, abogado, por favor. No, pero voy a preguntar eso. Es que usted fue fiscal. Sí, explique eso. Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué no investigan a Carlos? Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay una idea que tiene años de existir, que creen que el presidente de la República es el que tiene que meter preso a la gente. Esa es viejísima esa idea y se la meten a la población. Aquí el responsable de investigar o no de investigar el caso de Carlos Zelaya, el caso de Mauricio Villeda, porque solo mencionan a Carlos, el caso del señor que anda huyendo, ¿cómo se llama? El general Romeo Vázquez Velázquez. Esa es responsabilidad del Ministerio Público. Es el abogado Joel Zelaya el que tiene que responder por esos casos. Y posteriormente, si hay requerimientos fiscales, tiene que ser la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí quieren que la presidenta ande capturando gente, que meta preso a fulanito y a menganito. Y ustedes dirán, pero es que es un fiscal que lo eligieron. Lo elegimos entre todos. Todos dimos el voto para Joel Zelaya. Los liberales, los nacionalistas,
No, los fíjese, libres. Es una injusticia. No, espéreme, déjeme terminar. Al fiscal adjunto también lo eligieron los liberales, los nacionalistas, los libres. El director de fiscales, ¿sabe quién lo puso, Raúl? ¿Quién lo puso? ¿Quién? El Partido Nacional lo puso. No le paran bola. Pero ellos lo pusieron. Pero ellos lo pusieron. Ahora vienen a decir, ay, es que no están investigando a Carlos Zelaya. Abogado Joel Zelaya, fiscal general de la República. Yo también públicamente aquí le digo que en el momento que usted estime conveniente, emita un informe a la nación de cómo van todas esas investigaciones, para que la gente sepa en qué momento del proceso está esa investigación, porque si no, siempre se va a provocar este ambiente de sospecha y suspicacia y lo utilizan para hacer política electoral. Dijo. No, miren, le vamos a poner al programa platicando con Harry, porque no nos deja... No, a mí me preguntaron, yo respondo. El abogado, y mire, abogado, aquí nadie ha dicho que el presidente mete preso a nadie. En ningún momento yo he emitido ese criterio. Nadie ha dicho que el presidente... Al contrario, ese es el tipo de política que ustedes hacían en el pasado, que con nosotros va a llegar la justicia, si la acción penal es del Ministerio Público. Y yo le digo que cuál investigación, porque usted acaba de decir que fue un acto valiente y que se sometió a la justicia. Yo no dije un acto valiente, yo dije que se sometió. No, es que mire, realmente este problema de que me interrumpan a mí no me agrada. Lo voy a dejar tranquilo. Yo le doy su espacio, tiene ¿verdad? Razón. Habla casi ¿Tiene razón? 10 minutos, casi le cree uno aquí, ¿verdad? Entonces tiene que respetar los espacios. Yo le reitero, ¿cuál investigación? O mejor dicho, se fue a presentar a Estados Unidos su compañero. Ahí sí yo le puedo creer que hay cierto grado de valentía, pero no es el tema. Y lo demás, abogado, ustedes tienen un discurso muy bonito que antes la gente les creía, ¿verdad? Evidentemente por eso llegaron al poder, pero ahora ya nadie les cree. Usted acusa al compañero Yossi de que era que estaban juntos en ¿Usted se rió o como sea, y me río por una sencilla razón, porque sin el ingeniero Nasralla no hubieran llegado al poder, y lo saben. Necesitaron esa alianza, necesitaron unirse. Y en el momento que, ¿qué pasó entre ustedes? Pues ya ese es un tema muy personal, pero ya desecharon al PSH o ellos se fueron, ustedes sabrán qué sucedió ahí. Y seguir a estas alturas culpando a la oposición de la falta de aceptación que su gobierno tiene, que es una pregunta que ustedes mismos se deberían hacer. Si de verdad es cierto que han mejorado tanto la calidad de vida del hondureño, si de verdad es cierto que el hondureño salió de la pobreza, como dijo un ministro que ustedes tienen, si ahora hay más oportunidades de empleo, si ahora hay más facilidades de estudio, si ahora en teoría tenemos un sistema sanitario que han mejorado. Yo le pregunto a usted, hondureño, ¿usted se siente bien con este gobierno? ¿Usted ahora va a los centros hospitalarios y le dan su medicamento? Usted ahora pide una cita y en cuestión de días ya lo está atendiendo un médico especialista. ¿Le cumplió los sueños a usted Libertad y Refundación? Eso pregúnteselo usted, pueblo. Y el gobierno empecinado en culpar a la oposición de que nosotros aquí, nosotros allá, nosotros al contrario hemos sido respetuosos de su gobierno, de que hagan lo que tengan que hacer. Pero hoy se están encontrando con las cosas que ustedes mismos sembraron. Hablan de pavimento, entonces, y es que en 12 años no se pavimentó una calle, pues. En 12 años no se construyó una escuela. En 12 años no se ejecutó un solo proyecto de parte de la administración nacionalista. Entonces, hoy con el tiempo usted se da cuenta de que no todo fue malo en el pasado y hoy ellos quieren sacar rédito de las obras que están haciendo, que está muy bien que hagan lo que han podido hacer, pero tampoco es que va a venir uno a agradecerles y aplaudirles porque están ejecutando X o Y proyectos cuando es una obligación de la administración pública ejecutar el presupuesto en beneficio de todos. Y seguir polarizando, seguir echándole la culpa a la oposición me parece que ya es una estrategia que difícilmente les va a dar resultado porque el hondureño ya no confía en el gobierno de Libre, ya no confía en las acciones de Libre, ya no confía en la manera en la que le han dado conducción al país durante estos 3 años y medio y ya definitivamente el hondureño quiere otra cosa. Todos los sondeos, todas las opiniones identifican a Libertad y Refundación en un tercer lugar y ahí se van a quedar. Esta disputa por la presidencia de la República está entre
Tito Afura y Salvador Narrala, y es algo que pienso tienen que aceptarlo, y así como nuestro candidato en el pasado muy gustosamente les dijo que a doña Xiomara que había ganado, así ahorita en noviembre nosotros esperamos la misma actitud democrática, esperamos que no intenten boicotear el proceso y que respeten la voluntad popular, que es al final lo que el hondureño quiere. Ya les dio la oportunidad del pueblo, ya hicieron lo que pudieron, ya incumplieron otras cosas, y es por eso que ahora los ciudadanos van a tomar una decisión en noviembre diferente al gobierno de turno. Yo sí. Sí, bueno, para entrar en la conversación con el abogado Dixon, ¿cuántos periodos lleva, líder? 3. 3 periodos, Sí, claro. son 12 años. ¿Y cuántos actos de insurrección hizo en el Congreso Nacional? Varios. Varios. ¿Y qué pretendía con esos actos de insurrección? ¿Te contesto ahorita o después? Bueno, te voy a contestar ahorita. Si me puede contestar una cosa, una simple ahorita te cosa. contesto, mira, nosotros no entramos a una insurrección legislativa porque nos gusta andar tirando cohetes en el Congreso. De hecho, cuando yo entré al Congreso Nacional creía que era para hacer valer mis ideas. Creo que a muchos les ha pasado. Ahora, nosotros teníamos 2 procesos electorales donde nos habían prometido por el nivel de votación adquirido que íbamos a tener representantes en órganos electorales. En 2 ocasiones, Yossi, nos engañaron. De hecho, en el 2017, tu líder, el ingeniero Salvador Narrala, ¿verdad?, participó sin tener representantes en órganos electorales, participó dentro de Libre. Nuestro partido apoyó decididamente al ingeniero Salvador Narrala, y tanto en el 2013 como en el 2017 nos robaron las elecciones. En el 2017, inclusive nosotros, cuando le roban las elecciones al ingeniero Salvador Narrala, salimos a las calles, nos reprimieron, nos golpearon, nos gasearon, nos asesinaron compañeros. Lastimosamente tu líder se retiró y dejó a nuestra gente únicamente con los muertos. Para el 2021, para ese proceso de 2018-2022, iban con lo mismo, ¿verdad? No nos iban a dar representantes en órganos electorales, iban a volver a incumplir las promesas que habían hecho. Por eso decidimos irnos a una insurrección legislativa. Y te voy a decir una cosa aquí, y no fue una línea de partido. La inició Jorge, ¿ves?, Sergio Castellano y tu servidor, y de ahí se sumaron todos los compañeros del Libre, y de ahí cuando el partido vio que podía dar resultados, el partido tomó la decisión de acompañar a la insurrección legislativa, y así fue posible tener representantes en los órganos electorales. Esa es la historia, por eso nos fuimos, pero nunca nos fuimos únicamente para proteger a determinados grupos de poder, nunca nos fuimos para que no se aprobara la ley de justicia tributaria como están haciendo actualmente. Es que él dijo que en el Congreso Nacional nunca habían negociado nada y nunca habían ido a reuniones. ¿Cuándo dije eso yo? Entonces, hicieron una insurrección porque a lo interno, después, en las 4 paredes, en las oficinas, se hicieron las negociaciones respectivas para tener su representante. Esa es una negociación que ellos han dicho públicamente que han hecho, porque él intentó aquí como meternos en un costal de negociaciones oscuras, y yo no tengo negociaciones oscuras. Yo me puedo lavar las manos tranquilamente. Entonces no me pueden venir a decir que no son parte de esos acuerdos o de esas negociaciones, o como usted quiso intentar meternos a nosotros y sacarse ustedes. Y como esa es una pública, como esas han hecho muchas. Y de hecho, de su coordinador se dice que es muy experto en hacer negociaciones políticas. Entonces, para aclararle al pueblo hondureño que el Libre hace con una mano, pero con la otra pretende ocultar o hacer ver que... Y no hay ningún problema en el tema de los consensos y disensos. De hecho, esa es la política que a mí me gustaría seguir en el Congreso Nacional. Producto de que no hay consensos y disensos en el Congreso Nacional, es que hoy está cerrado. Y las estadísticas, compañeros diputados, es que el 70% de la población rechaza categóricamente que el Congreso Nacional esté cerrado, que los diputados no trabajemos. Pero por eso le digo al pueblo hondureño, ¿por qué no se trabaja en el Congreso Nacional? Bueno, eso depende de quién lo dirige. Hoy lo dirige Libertad y Refundación, su junta directiva. Y en el pasado lo dirigieron los azules.
Cada gobierno, cada junta directiva establece cómo manejar su Congreso Nacional. Y eso debe de cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Derogando la ley orgánica del Congreso. Pero como le gusta a la mesa, manos llenas, y con la dinámica de que el poder es para poder, se les ha olvidado que el que sufre con esa dinámica de poder irresponsable es el pueblo hondureño. Pero sobre eso no mencionó nada el compañero Jari. De cómo Libertad y Refundación ha concentrado el poder y ellos presiden todas las comisiones del Congreso Nacional. Y ellos establecen qué diputado habla, qué diputado no habla, qué diputado presenta un proyecto de ley, qué proyecto de ley avanza dentro de las comisiones. ¿Saben por qué no hay seguridad en el pueblo hondureño? Porque la Comisión de Seguridad no trabaja. ¿Por qué no hay trabajo? Porque la Comisión de Trabajo no trabaja. Justamente por esa dinámica, porque está embotellada en quién dirige el Congreso Nacional. E insisto, esto es algo para que el pueblo hondureño conozca el funcionamiento. Porque rara vez se ha escuchado en campaña política que un político les explique a los ciudadanos cómo funciona el Congreso Nacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Es momento de cambiar el Congreso Nacional. No es posible que una persona y toda una junta directiva, que no sé, numeraria, no sé cuántos puestos son, tomen decisiones por 128 diputados que dirigen todo un país, más de 10 millones de hondureños. Esa dinámica hay que cambiarla. Y justamente entonces, ¿para qué el pueblo hondureño escoge 128 si al final la decisión va a estar en una cabeza? Y como la decisión está en esa cabeza, entonces los demás miembros de oposición están obligados a ir a buscar un consenso o negociar, como dijo Harry Dixon, queriendo decir nosotros no lo hemos hecho. Esa es la dinámica real del Congreso Nacional. Y por eso entonces ellos, en vez de derogar esa ley que saben que es errónea, que saben que es nefasta, que saben que genera una monarquía, entonces tomaron el poder y empezaron a hacer lo que criticaban del pasado. Empezaron a negociar, a consensuar con los demás diputados. Esa es la realidad. Ahora bien, yo quisiera que le fuéramos a preguntar y abriéramos las líneas a la gente de Tatumbla si se les cumplió el sueño de la alegría con esa carretera. Ahorita el fin de semana quisimos ir a San Antonio de Oriente 1 hora y media en tráfico esperando que avanzara esa carretera. Una pregunta ahí. Y según usted, ¿por qué no avanza? Porque no la han terminado de construir. No por eso, pero eso... Igual un partido nacional, un partido liberal. No. ¿El por qué no termina, según usted? Porque yo entiendo, si yo fuera gobierno, yo le quiero terminar rápido. Pero fíjese que cuando yo mencioné ese tema, la pregunta es tan válida y tan importante que el pueblo hondureño sepa la respuesta. Cuando yo mencioné el tema de la carretera, el compañero dijo que se habían tapado los baches, que era una injusticia mencionar esa carretera. ¿Tapado bache? O reparar la carretera que usted menciona. Construir la carretera. Bueno, construirla como quiera. Pero no habló de la injusticia que viven los ciudadanos hoy ahí. Pues. Pero es que ellos quieren que se les aplaude una cosa. Yo entiendo, porque aquí Alexander tiene una casa, el licenciado Alexander, en Zamorano. Pero si yo fuera el gobierno, quiero terminar la carretera rápido. Pero es que si usted, usted es incapaz, no puede hacer nada. No, espéreme. No, eso no es de ser incapaz, yo sí. Bueno, yo sí razonable. Pero eso no permita, quiero razonar eso. Si yo soy gobierno, quiero terminar la carretera rápido. De acuerdo. Y para quedar bien con la gente. No, debe haber alguna razón por la que no terminan la carretera. Vamos a poner un ejemplo en la capital. Se construyó ya al cierre, casi 4 años, el primer puente a desnivel. Y hay que aplaudirlo. Y todos los otros 3 años, ¿qué se hizo en la capital? ¿Por qué no se construyó? O sea... Eso sí lo sé. ¿Sabe qué? Pues no había pisto. Sencillo. Bueno, espere, usted no ha gobernado, ¿no? Entonces... Mire, si no hay pisto, hermano, o usted vive en un apartamento, si no paga el apartamento, va para afuera. Correcto. Es que, escuche, entonces si no hay pisto... Entonces, ¿para qué gobierna usted? Si usted me prometió a mí que me iba a construir esos puentes a desnivel en tiempo y forma, no me diga que es que no hay pisto. Cuando usted está prometiendo algo en campaña es porque lo puede hacer. Y Libre no lo ha podido hacer. Ellos sabían cómo... Ellos dijeron, y aquí el compañero del Partido Nacional lo dijo, dijeron que el gobierno lo habían recibido en cero, con las arcas completamente vacías. Entonces, si prometieron que podían gobernar, es que sabían que no había pisto. Y le prometieron al pueblo hondureño construir
remodelar la capital, una capital del medio ambiente, dijeron. Bien. Entonces no me diga que es que no hay plata. Entonces me mintió. ¿Y usted los 3 primeros años por qué no dijo nada de eso? No, sí lo hemos mencionado. No. Porque eran aliados Claro con que lo hemos nosotros. mencionado. ¿Ah? Porque eran aliados con nosotros. Fíjese que le voy a contestar algo. Yo fui uno de los diputados que más impulsó a Libertad y Refundación en el Congreso. Y yo no estoy enojado. Usted dijo que estábamos enojados con el presidente Redondo. Yo no estoy enojado con él. No tengo nada personal en contra de él. Simple y sencillamente... ¿Son amigos con Redondo? No hay una amistad, pero hay un respeto. No nos hemos faltado el respeto. No hay ningún problema. Pues por lo menos de mi lado no hay ningún problema. Y él nunca me ha exteriorizado un problema. Simple y sencillamente no comparto la manera en que gobierna Libre. Y él es parte de Libertad y Refundación. Y no comparto la manera en que Libertad y Refundación dirige el Congreso Nacional. Porque yo he estado ahí y sin duda alguna el Congreso Nacional puede trabajar. Hay muchos proyectos en el Congreso Nacional que se pueden aprobar. Pasa que el capricho del que está gobernando, que hoy es Libertad y Refundación, es como yo quiero. Porque siempre han sido así. Y después de que perdieron nuestro apoyo en el PCH no volvieron a construir nada. No volvieron a hacer nada. Y fíjese, Harry, que antes de que se rompiera la alianza, yo me salí de apoyarlos. Y ahí están mis actos en el Congreso Nacional. Ahí están todas mis grabaciones. Y me salí antes de que se rompiera la alianza justamente porque no comparto cómo gobiernan, cómo piensan. Yo los apoyé porque pensé que íbamos a hacer las cosas diferentes. Y no tienen la capacidad. Es simple. O sea, si miramos a nivel nacional, y repito, todo lo que prometieron en campaña no lo pudieron cumplir. Mire, el tema de los subsidios de energía, por ejemplo. Justamente hablando de allá de Villanueva, la carretera que no han podido terminar. Por incapaces, pues. No hay otra razón. Yo llegué a donde una señora ahí que estábamos con un tema de agua potable, ahí es bien complicado el agua potable, y me dice que ella paga 4,000 lempiras. Ahí está el video. Una señora de 65 años. Y entonces en el Congreso Nacional, ¿qué fue lo que aprobó Libre? Si esa señora vive sola ahí en esa casa. Entonces, vuelvo al punto. Harry aquí quiere decirnos, pueblo hondureño, que ellos le han cumplido el sueño a los hondureños y que ellos tienen la capacidad de cumplirle el sueño. Pero el 70% de la ciudadanía reprueba este Congreso Nacional que dirige Libre. Las encuestas con claridad establecen que Libre es la tercera fuerza política estando en el poder. Hasta las encuestas que ellos pagan pierden. Estando en el poder. Ni el Partido Nacional está en el poder, que todos queríamos que se fuera el Partido Nacional, hicieron algo tan grave. Nunca fueron terceros. Siempre estaban punteando ahí. Y hoy Libertad y Refundación en el poder son tercer fuerza porque no hay cuarta. Yo no quiero interrumpirlo, yo sí, pero ya bastante. Se ríe, dijo, ¿verdad? Porque no hay cuarta, está bueno. Pero quiero hablar con lo que dijo también el compañero Discoa para que no se vaya Discoa sin una respuesta mía. Sin su parte. Sí. Mire, Discoa, nosotros lo que decimos es que estamos en un proceso de refundación del país. Obviamente hay mucho por hacer. Refundición, le dice. Lo que le quiera decir, hay mucho por hacer porque el abandono que ha tenido este país por más de 100 años ha sido terrible. Y eso cuando éramos aliados con Yossi lo hablábamos y hablábamos el mismo discurso. Cuando su líder era designado presidencial, hablábamos el mismo discurso. Cuando lo llevamos a la candidatura presidencial, hablábamos el mismo discurso. Pero hoy que están en otro partido, hoy el chip les cambió, por eso yo no me cambio de partido. Porque yo no quiero irme a pasar a otro partido y decir todo lo contrario que decía hoy. No, yo mejor me quedo aquí en Libertad y Refundación y manejo el mismo discurso porque es feo estar escuchando a alguien primero gritar hasta la victoria siempre y por el otro lado diciendo que lo vamos a convertir en Cuba y en Venezuela. Yo sí. ¿Ah? No quiero. Entonces, nosotros no hemos dicho que hemos resuelto todos los problemas, pero sí se han resuelto muchos problemas. Por ejemplo, escuelas abandonadas hoy reciben un fondo de matrícula gratis. Que me desmientan los maestros a nivel nacional si es mentira que no les está llegando el fondo de la matrícula gratis y han mejorado sus condiciones de la escuela. Que me desmientan los maestros y alumnos que no se han reconstruido escuelas. Que me desmientan varios departamentos acá que no se están construyendo 8 hospitales. Obviamente no son los 94 que prometió aquel señor que está en
allá está en Nicaragua, que no le gusta Nicaragua, pero viven en Nicaragua. No son tampoco los hospitales móviles, tampoco, son 8 hospitales, ¿verdad? Uno, el hospital Satuyay, que se acaba de inaugurar en Roatán, de primer nivel, ese sí es una realidad. Que me desmientan aquí los campesinos y no han recibido el bono tecnológico. Que me desmientan estudiantes de primaria, secundaria, universidad que no han recibido becas. No lo han recibido todos, por supuesto que no. Falta mucho por hacer todavía en ese ámbito. Que me desmienta a mí ese millón de personas. Sí, usted que me está viendo, usted que está sentado, que le está saliendo cero en el recibo de la energía eléctrica. Que me desmienta a mí los miles de conductores que hoy les dan 10 lempiras de subsidio en cada galón de combustible. Que me digan a mí que no es cierto. Que me desmientan a mí que no hemos recuperado empresas públicas como Banasú, pero que estaban quebradas, que no eran estantes. Que me digan que no hemos rescatado Banadesa. Que me digan que no estamos rescatando Hondutel. Que me digan a mí que no se está haciendo eso. Para aquellos que dicen que no hemos hecho nada. Pero yo quiero leerles que una cosa es que lo diga Harry Dixon. Y Harry Dixon es un simple diputado de Libre, que dice cualquier cosa con tal defender su partido. Pero ¿qué tal si leemos lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Les voy a leer un poquito. Gabinete Económico recibe al Fondo Monetario con indicadores económicos consolidados. Dice el Fondo Monetario Internacional, Yossi Idiscua. No lo dice Harry Dixon, ese diputado que hacía insurrecciones legislativas en el Congreso Nacional. Dice, óptimo nivel de reservas, inflación controlada, ingresos por exportaciones de café históricos, déficit comercial disminuyendo, consumo doméstico en expansión y asignación de divisas al 100%, marcan un clima de certidumbre, dice el Fondo Monetario Internacional. Dice el mismo Fondo Internacional, dice que cae la deuda al 11%, y podría leer todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos ante un gobierno responsable, un gobierno que está haciendo bien las cosas ante una situación recibida de que era terrible. Yossi, ustedes nos ayudaron, Yossi, a derogar los fideicomisos. ¿Te acordás, Yossi, cuando celebrábamos contigo que había que derogar los fideicomisos? Yo levanté la mano. Todo el dinero de este país, dejaron sin medicina todo el dinero de este país estaba en manos de la banca privada. Aquí el Estado ya no existía. Aquí el Ministerio de Finanzas estaba vacío. Tuvimos que derogar los fideicomisos para que volviera la caja única y que el Estado, o mejor dicho, el gobierno, pudiera disponer de recursos para empezar la gran cantidad de obras que están realizando. Se me había olvidado la más de casi 80 canchas deportivas y la reconstrucción de estadios que hoy tienen grama de primer nivel. Se me había olvidado. Entonces, venir a decir aquí que eso no es cierto, venir a decir aquí que esas son fanfarronadas de Harry Dixon, venir a decir aquí que por esa fanfarronada de Harry Dixon y de otros más, Libre está en tercer lugar. Compañeros, ustedes tienen encuestas, son las mismas encuestas que tenemos nosotros, y ustedes saben cómo está la situación. Totalmente. Ustedes saben cómo está la situación y ustedes saben muy bien que la gente quiere continuar viendo obras. La gente no quiere esperarse otros 100 años. ¿Se imaginan ustedes un ciudadano que nazca hoy, que nació hoy, ahorita en el materno infantil, que nació hoy o en un hospital público, o privado, perdón? Tiene que esperarse 100 años para volver a ver que le pavimenten su pueblito, para volver a ver su escuela otra vez bonita, para volver a ver que a su abuela no le vayan a cortar la luz porque no puede pagar, o volver a ver a sus campesinos abandonando la tierra porque nadie se acuerda de ellos, o ver sus empresas públicas totalmente en bancarrota. ¿Cómo estaba el ENE antes de Libre? ¿Cómo estaba? En bancarrota, se lo habían entregado a Energía Honduras, a una empresa
colombiana que supuestamente tenía sus socios acá dentro de un partido político tradicional, más claramente del Partido Nacional. En eso estaba la ENE. Los que conocen Banasupro, ¿qué era Banasupro? Bueno, y le decían, Banasufro, le decían a Banasupro. Vayan a ver Banasupro hoy en día. Hoy tiene hasta agrosupros para mejorar los precios a los campesinos. Vayan a ver Banadesa, Banadesa. Yo me acuerdo un día que llegaron los nacionalistas al Congreso con un gran proyecto de ley, llevaban Discua. ¿Sabe cuál es el proyecto de ley que llevan sus compañeros Discua? Tommy Zambrano, Mario Pérez y todos esos que eran grandes, poderosos dentro del Congreso. ¿Sabe cuál era la gran propuesta? Disolver Banadesa. Esa era la gran propuesta, y que nos olvidáramos de todos los préstamos que le habían dado a un montón de políticos y empresarios, y que nos olvidáramos de eso. Miles de millones se habían perdido ya y querían que les regaláramos todavía más dinero. Hoy Banadesa está recuperando muchas de esas deudas, y hoy Banadesa nuevamente se ha convertido en una esperanza para los pequeños y medianos productores. Yo le pregunto a usted, sí, usted que me está viendo, eso es delito, eso es malo. ¿O es malo haber inaugurado como la estación eléctrica número 18, nuevas, mejorando el sistema eléctrico? Patuca 3, Yoshi y Discua, abandonado porque no hallaban cómo entregársela a una empresa privada. Entonces el sistema de transmisión de energía eléctrica no lo instalaban. Abandonada Patuca 3, una inversión multimillonaria y una deuda eterna para el pueblo hondureño, abandonado. Y yo pregunto, a los dos les pregunto, ¿eso es delito? ¿Eso es no hacer nada por este país? Yo creo que esas son las cosas que ustedes, yo entiendo, mire, yo los entiendo a ustedes. Ustedes quieren regresar con sus partidos. Yo si no pudo con el PAC, no pudo con el ¿cómo se llamaba el otro partido? Salvador de Honduras, y ahora pretende con el Partido Liberal. Discua, después de todo el desastre que hicieron en los últimos años, cree que atacando a Libre, desmeritando a Libre, tienen una oportunidad. Miren, señores del Partido, no va a haber ninguna chance para ustedes. El pueblo ya los conoce y no quiere volver a ese infierno que los sometieron. Me dice aquí Juan Diego Zelaya, saludos a Juan Diego y a Pau. Eso de que no había pisto es paja, porque para meter gente y duplicar la planilla sí había pisto. Paso de 34 a 75 millones la planilla. Son 40 millones al mes, 2 millones en 4 años. Pudo haber hecho 20 pasos a desnivel el alcalde Aldana. Juan Diego, con 1.200 millones de lempiras que ustedes gastaron en el TRAN 450, que solo pavimentaron 4 kilómetros, que a lo más a esa fecha de la construcción costaban, para ponerle un alto precio, costaban 10 millones cada kilómetro de pavimento hidráulico. Ustedes solo gastaron 40. Voy a ser cortés con ustedes. Gastaron 50 millones. Díganme qué hicieron con los otros 1.150 millones de lempiras del TRAN 450 para que usted tenga autoridad hoy de venir a señalar al gordito Aldana. ¿A dónde están esos mil? Si usted me escribe ahorita y me dicen a dónde están esos 1.150 millones, yo le creo a usted. Voy a la pausa. Le voy a dar la razón a Yossi. Una de las grandes debilidades de este gobierno ha sido la comunicación. ¿Por qué no salen los de la CIDA a decir por qué no terminan esa carretera? Por algo debe ser. Salgan y díganlo. Esa parte no la entiendo. Raúl, pero están trabajando. No, pero están trabajando. No, pero ahí, abogado, pero tienen que decir, porque es cierto, lleva un montón de tiempo. Ayer, por ejemplo, yo estaba el otro día me reuní con el ministro Octavio Pineda, y pasan viendo, le pagan un poquito a este, le pagan otro poquito a este, porque estos señores no quieren aprobar el dinero. O sea, es culpa de ellos. Porque no quieren aprobar el presupuesto. Usted es la culpa, yo sí. Usted es la culpa. Porque quieren hacer quedar mal el gobierno. Y ahora, usted es la culpa, dice Harry. Bueno, le contesto antes de irnos a la pausa. No, Pérez. Que llame yo estoy súper alegre ahorita. Que llame uno de las constructoras y me diga por qué no le han pagado.
Bien, Discua, entonces va a haber o no sesiones, un mes tienen de no ir. Bueno, si va a haber o no, no lo sé, licenciado, va a depender de que se pueda construir un acuerdo el día de hoy, reitero, en la reunión que va a haber entre jefes de bancada. ¿Y hay ambiente para ese directiva. acuerdo? ¿Qué cree usted? Bueno, pues depende de los temas que se pongan en el tapete, Raúl. Yo pienso que en tanto se depongan ciertas posturas y no se venga con condicionantes, porque yo pienso que cada decreto por eso es muy personalísimo. No se puede decir que aprobemos esto, pero aprobemos aquello. O que porque, por ejemplo, algo nefasto, porque estos días quiero mandar un saludo a NEA, filial Ciguatepeque, sobre todo he estado compartiendo con las enfermeras, que son mis amigas desde hace muchos años, antes de que digan que andamos haciendo política, pero el colmo fue cuando dijeron que porque no aprobamos los préstamos no les han cumplido ahí las exigencias que ellos tienen. Entonces no vinculemos una cosa con la otra, cada tema hay que tratarlo por su lado, reformas a la IMPREMA por un lado, ese tema de los préstamos por otro lado, ley de justicia tributaria si es que la quieren traer por otro lado, y así los diferentes decretos que se quieran aprobar. Urge el tema del presupuesto a la unidad de política limpia. Imagínense que ya estamos en campaña, ya prácticamente se va a llegar a, en 7 días se culmina un mes de campaña abierta y no hay ningún tipo de trabajo, no se están auditando estos fondos y eso es lo que abre la puerta muchas veces para que el crimen infiltre los partidos políticos, infiltre los cargos en el Estado, porque empiezan a financiar con capitales desmedidos a ciertos candidatos. Y la unidad encargada de fiscalizar esto, pues no tiene arma. Yo sí. Bueno, cuando uno anda en este proceso de capacitación de personal para mesas, de estar mucho en el tema de organización para el día de las elecciones, y sobre todo nosotros los liberales que encabezamos las encuestas, pues preparándonos para evitar el fraude que puedan hacer desde el oficialismo, tenemos que redoblar esfuerzos, estar con nuestra gente constantemente, capacitando, viendo toda la estrategia de movilización para defensa del voto del pueblo hondureño. Entonces generalmente ya para estas fechas uno ya el cuerpo resiente, pero después de lo que escuché hoy de Harry Dixon, por eso me estaba sonriendo, es como que me dio un empujón de motivación. Y pues me hizo la mañana, realmente me hizo sonreírme, porque él dijo que no se cambia de partido y por eso no cambia de discurso. Si cortamos el pedazo de lo que habló hace 10 minutos y lo pasamos a 3 años y medio atrás, cuando aquel decía de la Honduras de allá y la Honduras de acá, y que se iban a cumplir los sueños de los hondureños, ni más ni menos el discurso de los cachurecos. Igualito. ¿Es de Ari? Igualito. Que dieron merienda escolar, que construían carreteras, que construían escuelas. Si es que eso lo hacen todo el mundo, si Libre no vino a inventar el agua caliente. Pero aquí eso fue lo que él vino a decir. Que le dan merienda, que le pregunten a los maestros si tienen matrícula gratis. El mismito discurso. Salarios también. El mismito discurso. Que construyeron escuelas, que se reparan calles. No utilizó más que el manual que tanto criticaba, lo mencionó igualito. Pero realmente los avances profundos que anhelamos para este país no lo hemos visto. Y es por eso que me motiva y por eso me sonreía, porque me llenó de ganas de seguir trabajando día a día hasta el 30 de noviembre para asegurar la victoria de Salvador Narrala, del Partido Liberal y del pueblo hondureño en general. Porque tenemos que acabar con este tipo de políticas que le mienten al pueblo hondureño. Si es que el pueblo hondureño tiene derecho a carreteras, a salud, a educación, a matrícula gratis, a bienestar para nuestros niños. Y no es algo que hay que aplaudirle a ningún gobierno. Y tampoco han venido a inventar ellos el agua caliente. Lo que ocupamos es dar un paso más allá. Lo que ocupamos es acabar con la extorsión, que no permite que los emprendedores salgan a trabajar en la capital. Lo que ocupamos es acabar el descontento del pueblo hondureño, ese 70% de hondureños que están enojados y molestos porque el Congreso Nacional no funciona. Y como no funciona el Congreso Nacional, entonces hay inseguridad, hay falta de empleo, hay falta de educación, hay falta de vivienda, hay falta de acceso a los préstamos blandos para el pueblo hondureño. Si semillas y costalitos y bonos tecnológicos lo han entregado todos. Demos ese salto, tenemos que renovar el Congreso Nacional y a eso le apuntamos, a que el pueblo hondureño realmente pueda desarrollarse. No es posible que usted abra una pulpería, una truchita, un negocito o venda agua y a los 5 días ya le esté el extorsionador tocando la puerta para que usted cierre y se quede con el préstamo en la mano, viendo cómo resuelve. No es posible que nuestros hermanos hondureños
en Estados Unidos estén sufriendo y el gobierno acá peleándose con nuestro aliado estratégico y están prometiendo $1000 para que vengan, y decía un ministro irresponsable que se acabó el sueño en Estados Unidos y que vengan a reconstruir su vida en Honduras con $1000. Ese no es el gobierno de los 1.7 millones de hondureños que fuimos a votar contundentemente por Libertad y Refundación. No es por eso que los apoyamos y por eso les quitamos el apoyo. Y hay que ser contundentes y categóricos. Estamos cansados de lo mismo. Ocupamos una renovación. No es posible que estén diciendo que reparan escuelas cuando nuestros niños siguen con pizarras de tiza. Y en el primer mundo los niños de 3, 4 años ya arman robots y computadoras. Y acá están alegres porque le ponen una pizarra de tiza a una escuela. Realmente ocupamos reformas profundas. Está bien que los maestros tengan mejor salario, pero tienen que tener mejor preparación. Tienen que tener mejor jubilación, tienen que tener una mejor vida, porque en los maestros descansa la educación de nuestros niños. Pero este gobierno no se ha enfocado en resolver los problemas del magisterio, porque dar salario no es resolver los problemas del magisterio. El magisterio necesita más. Decía él que un hondureño, un niño nace hoy en un hospital público o privado y tiene que esperar 100 años. Tiene que esperar 100 años porque en este gobierno las enfermeras están en huelga porque las tratan como cualquiera, las menosprecian, las denigran sus ministros. Por eso es que el que nace hoy en Honduras nace triste, pues, porque no tiene quien lo reciba. Y eso no es culpa de la oposición que su ministra insulte y menosprecie a las enfermeras. Y nosotros por eso queremos dar ese salto de calidad. Partido Liberal, Salvador Narral a la cabeza, en las alcaldías, en las diputaciones, necesitamos una bancada no menos de 65 para que el Congreso pueda trabajar. Y yo les aseguro, pueblo hondureño, si el Congreso trabaja, ustedes tienen seguridad, educación y todo lo que quieran. Gracias a Dios, Toscano. Sí, yo me sorprende las palabras de los políticos de oposición hoy en día. Yo cuando era niño allá en Talanga, yo miraba los procesos electorales y antes no había voto domiciliario. Uno miraba, como yo vivo a la orilla de la calle, miraba traer aquel montón de gente, ¿verdad?, a votar, de todas las aldeas. Y yo siempre tenía la esperanza que cada 4 años que llegaba un presidente, liberal o nacionalista, nos pavimentara la calle, nos mejorara la escuela, porque para eso es que se elige, para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña es que se elige un presidente. ¿Para qué diablos es entonces? Yo sí. Reformas profundas. Ley de justicia tributaria. Apóyennos. Apóyennos. Reformas profundas. Ley de colaborador eficaz. Apóyennos. Ahí están las reformas profundas. Hagamos que los que no paguen impuestos paguen impuestos para tener más dinero, para seguir haciendo carreteras, para seguir haciendo escuelas, hospitales, porque eso es lo que pide la gente. Eso es lo que ha pedido siempre la gente. ¿O qué quieren los políticos de antes, que solo pasaban en discursos y en foros y todo eso? La gente quiere que le solucionen sus problemas y no me vengan con cuentos que una carretera pavimentada no trae desarrollo. Pregúntenle a los productores si les favorece no tener una calle pavimentada para sacar en forma rápida su producto. Pregúntenle a los dueños de esas empresas si no les ha ido muy bien con Libertad y Refundación, que les hemos dado contratos por todos lados. Pregúntenle a la gente que trabaja en esas empresas si no han tenido empleo. Pregúntenle a los maestros si no les hemos mejorado los salarios. Preguntémosle a los empleados públicos si no les ha ido mejor con este gobierno. Eso es lo que quiere la gente. Lo demás, Yossi, es lo que ustedes hicieron en los últimos 100 años. Abandonar este pueblo y construir unos pequeños grupos de gente privilegiada. Ustedes tuvieron 100 años, ustedes, junto al Partido Nacional, 100 años de oportunidades, y lo único que hicieron con este país fue convertirnos en el segundo país más pobre en Latinoamérica. Y ustedes en 4 años replicaron lo que se hizo en 100 años. Un abrazo a todo el departamento de Comayagua y un saludo a los habitantes de La Manilla. Estuvimos compartiendo este fin de semana con Arnold Bulnes y todo su equipo. Ojalá se convierta en nuestro próximo alcalde. Dios bendiga Honduras y pues usted, pueblo hondureño, decida a quienes va a poner en el Congreso Nacional. Bien, gracias. Así está la política en Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.